Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien y que se estén cuidando. En este video les voy a explicar brevemente qué es un cuento, cuál es su estructura y algunos consejos para que realicen la tarea de esta semana, que es realizar su propio cuento. Bueno, pues un cuento es un texto o una narración muy breve que se caracteriza por tener muy pocos personajes y un argumento muy simple. Realmente no es un texto que tome mucho tiempo de escribir y puede ser de ficción o de realidad. Se divide en tres partes. La primera es la introducción o planteamiento del problema. Es en donde se presentan a los personajes principales y los secundarios, todas sus características y el contexto en el que se encuentran. Puede ser la época o el lugar en donde se desarrolla la historia. Después viene el desarrollo o nudo. En esta parte es en donde se describen los hechos más importantes, donde se plantea el problema, el conflicto de la historia. Y finalmente tenemos el desenlace final, que es con el que concluimos la historia. Y pues en esta parte podemos hacerlo con una moraleja o pues simplemente terminando de desarrollar el problema. Y bueno, estas son las tres partes principales y ahora les voy a dar unos consejos para que escriban su cuento. Pues realmente les recomiendo que intenten enfocarse solo en un personaje, que haya solo un personaje principal y no tienen que entrar mucho a detalle de todo lo que pasa, de todas las características de los lugares, solo es como poner lo esencial. Y pues intenten, antes de empezar a escribir un cuento, definir un tema sobre el que quieren hablar. Puede ser amor, puede ser amistad y puede ser lo que ustedes quieran. Y bueno, ahora les voy a leer un cuento muy chiquito que tiene una moraleja muy bonita que espero que les guste. Se llama El fantasma provechoso. Un caballero rural tenía una vieja casa que era todo lo que quedaba de un antiguo monasterio o convento derruido, y resolvió demolerla aunque pensaba que era demasiado el gusto que esta tarea implicaría. Entonces, pensó en una estratagema que consistía en difundir el rumor de que la casa estaba encantada, e hizo esto con tal habilidad que empezó a ser creído por todos. Con ese objeto se confeccionó un largo traje blanco y con él puesto se propuso pasar velozmente por el patio interior de la casa justo en el momento en que hubiera citado a otras personas, para que estuvieran en la ventana y pudiesen verlo. Ellos difundirían después la noticia de que en la casa había un fantasma. Con este propósito, el amo y la esposa y toda la familia fueron llamados a la ventana donde, aunque estaba tan oscuro que no podía decirse con certeza qué era, se podía distinguir claramente la blanca vestidura que cruzaba el patio y entraba por una puerta del viejo edificio. Tan pronto como estuvieron adentro, percibieron en la casa una llamarada que el caballero había planeado hacer con azufre y otros materiales, con el propósito de que dejara un tufo de sulfuro y no solo el olor de la pólvora. Como lo esperaba, la estratagema dio resultado. Alguna gente fantasiosa, teniendo noticia de lo que pasaba y deseando ver la aparición, tuvo la ocasión de hacerlo y la vio en la forma en que usualmente se mostraba. Sus frecuentes caminatas se hicieron cosa corriente en una parte de la morada donde el espíritu tenía oportunidad de deslizarse por la puerta hacia otro patio y después hacia la parte habitada. Inmediatamente se empezó a decir que en la casa había dinero escondido, y el caballero esparció la noticia de que él comenzaría a excavar, seguro de que la gente se pondría muy ansiosa de que así se hiciera. En cambio, no hacía nada al respecto. Se seguía viendo la aparición ir y venir, caminar de un lado para otro, casi todas las noches, y siempre desvaneciéndose con una llamarada, como ya dije, lo cual era realmente extraordinario. Al fin, alguna gente de la villa vecina, viendo que el caballero daba la larga o descuidaba el asunto, comenzó a preguntarse si el buen hombre les permitiría excavar, porque sin duda había allí dinero escondido. Pues, si él consentía en que lo cogieran si lo encontraban, excavarían y lo encontrarían aunque tuvieran que excavar toda la casa y tirarla abajo. El caballero replicó que no era justo que excavaran y tiraran la casa abajo, y que por eso obtuvieran todo lo que encontraran. Eso era muy duro de tragar, pero que él autorizaba esto. Que ellos acarrearían todos los escombros y los materiales que excavaran y aparecerían los ladrillos y las maderas en el terreno vecino a la casa, y que a él le correspondería la mitad de lo que encontraran.
Ellos consintieron y comenzaron a trabajar. El espíritu o aparición que rondaba al principio pareció abandonar el lugar, y lo primero que demolieron fue los caños de las chimeneas, lo que significó un gran trabajo. Pero el caballero, deseoso de alentarlos, escondió secretamente 27 piezas de oro antiguo en un agujero de la chimenea que no tenía nada más que por un lado y que después tapió. Cuando llegaron hasta el dinero, los ilusos se engañaron totalmente y se maravillaron sin querer razonar. Por casualidad, el caballero estaba cerca, pero no exactamente en el lugar cuando se produjo el hallazgo, cuando lo llamaron. Muy generosamente les dio todo, pero con la condición que no esperaran lo mismo de lo que después encontraran. En una palabra, este mordisco en su ambición hizo trabajar a los campesinos como burros y meterse más en el engaño. Pero lo que más los alentó fue que en realidad encontraron varias cosas de valor al excavar en la casa, las que tal vez habían estado escondidas desde el tiempo en que se había construido el edificio, por ser una casa religiosa. Algún otro dinero fue encontrado también, de modo que la continua expectación y esperanza de encontrar más de tal manera animó a los campesinos, que muy pronto tiraron la casa abajo. Sí, puede decirse que la demolieron hasta sus mismas raíces, porque excavaron los cimientos, que era lo que deseaba el caballero y que hubiera le llevado mucho dinero hacer. No dejaron en la casa ni la cueva para un ratón, pero de acuerdo con el trato, llevaron los materiales y apilaron la madera y los ladrillos en un terreno adyacente como el caballero lo había ordenado y de manera muy pulcra. Estaban tan persuadidos a raíz de la aparición que caminaba por la casa de que había dinero escondido ahí, que nada podía detener la ansiedad de los campesinos por trabajar, como si las almas de los monjes y frailes o quien quiera que fuera que hubiera escondido algún tesoro en el lugar, suponiendo que estuviera escondido, no pudiera descansar, según se dice de otros casos, o pudiera haber algún modo de encontrarlo después de tantos años, casi 200. Fin. Bueno, este es un cuento que, si se dan cuenta, nos habla mucho sobre cómo la ambición puede llevar a hacer cosas realmente extraordinarias, y pues vemos el valor de la inteligencia y de la astucia. Y bueno, eso es todo en este video. Yo sé que estos son tiempos muy difíciles, pero hay que intentar llevarlo de buena manera y por favor intenten no salir de sus casas. Bye.